Hola Héctor, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Héctor? Tranquilo. Estoy con Excelente. problema de webcam, por eso no habilito. Ya, tranquilo, no hay problema. Vamos a esperarle un ratito a los muchachos y si nos parece arrancamos nosotros por lo menos en honor al tiempo. Dale, no hay problema. Dale, vamos a Aguardado. esperarle 2 minutos más. Dale, ok. Ya está. Bueno, ya somos dos, por lo menos. Vamos a arrancarnos ya. Total, la clase queda grabada y pueden volver a consultar después si necesitan. Ok, profe. Dale. Bueno, voy a compartir. Nos habíamos quedado en la parte de tipos centrales. ¿Se ve? Sí. Bueno, voy a poner el... Tengo que ver al costado cuando la gente me pide para unirse, o si no, no me doy cuenta y ya estamos. Bueno, vamos a arrancar. Bien, la vez pasada entonces nosotros estuvimos viendo toda la parte de la parte constructiva, ¿verdad? De las turbinas y todo eso, los tipos de turbinas, ¿verdad? Cómo funcionan, ¿verdad? Si son sumergidas, si no, para qué tipo de salto corresponde. Eso fue todo lo que vimos antes del examen. Entonces, ahora vamos a continuar, vamos a ir determinando, por ejemplo, los tipos de represas, ¿verdad? Vamos a ir, o sea, los tipos de centrales hidráulicas, los tipos de presas, ¿verdad? Vamos a ir viendo todos los funcionamientos, todo completo, y luego vamos a saltar a la parte de térmica ya, ¿sí? Tenemos por lo menos 2 a 3 clases más de hidráulica, y luego saltamos a la parte térmica, ¿sí? Bueno, cuando agrandaba, este es lo que daba problema, así que voy a dejar sin presentar nomás. Bueno, las centrales se pueden distribuir, o sea, se pueden clasificar de varias formas, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, clasificarlas de acuerdo a la demanda que esto está cubriendo, ¿verdad? ¿Qué es la demanda? Es la necesidad en valor energético de la red, ¿ok? Eso es famoso cuando se dice la demanda es tanto, bueno, se está hablando de una potencia, ¿sí? De una X cantidad de potencia que se debe cubrir. Entonces, primero tenemos lo que serían las centrales de base, que son las centrales justamente a tratar de cubrir la mayor parte de la curva de demanda. Más adelante tenemos un gráfico donde le voy a mostrar, ¿verdad? Esta central de base generalmente es un valor constante que siempre va a estar ahí, ¿sí? Sí, tipo, se le dice base justamente por eso, ¿verdad? Porque cubre la energía que nosotros tenemos casi garantizado que es lo que se va a necesitar cubrir, ¿verdad? O sea, que se va a consumir. Después tenemos las centrales intermedias, ¿verdad? Que son capaces de producir, o sea, perdón, de cubrir una energía variable a lo largo de su periodo de funcionamiento, ¿sí? Puede más o menos cubrir ciertos picos que hay, ¿verdad? Pero no picos muy elevados, para los picos muy elevados de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de una A o B emergencia, y entran miles de máquinas, ¿verdad? En industrias al mismo tiempo a trabajar. Eso, por ejemplo, es un pico inesperado, ¿verdad? Porque no es normal de que eso pase en X hora. Entonces ahí tenemos lo que serían las centrales de punta, ¿sí? Que justamente son las centrales, ¿verdad? Que se encargan de descubrir esas cargas inesperadas que aparecen de forma muy rápida, ¿sí? Entonces tienen que estar preparadas para cubrir las puntas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver un gráfico, aquí, donde vemos por ejemplo, C1, lo que está en celeste, son las centrales de base, ¿sí? Fíjense que prácticamente cubren una parte muy grande de la energía y su forma, ¿cómo se dice?
sus picos prácticamente son inexistentes, ¿verdad? Cubre una energía que es constante y lineal prácticamente, ¿sí? Evidentemente nada es, ¿cómo se dice? Nada es ideal, ¿verdad? Por eso es que el gráfico tiene algunas que otras malformaciones ahí, ¿verdad? Después tenemos lo que serían las centrales intermedias, ¿sí? Que son las que están en rojo. Entonces, estas son las producciones variables que podemos tener, pero dentro de algo ya esperado, ¿sí? Entonces, hay picos, pero son más o menos constantes otra vez cómo va creciendo o decreciendo la carga, ¿sí? Prácticamente responden a un estudio que ya se hizo, que tipo, en este momento vamos a tener esta carga, ¿sí? Y luego tenemos en verde, que es la carga inesperada o la carga, ¿verdad? Donde ocurre de forma excepcional todo. Por ejemplo, cuando todo el mundo llega a su trabajo, que empieza a ducharse, ¿verdad? Y como ustedes saben, las duchas eléctricas tienen un alto consumo de potencia, ¿verdad? Entonces, si hacemos, ¿verdad? Un ejemplo, que todo el mundo se ducha más o menos entre las 18 y las 23, tenemos ese pico de consumo ahí, que necesitamos una central que esté destinada a cubrir eso. Eh, Según las características de producción, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, lo que serían las centrales de pasada, ¿verdad? Entonces, las centrales de pasada son también llamadas de caudal libre, perdón, o a pelo de agua, ¿sí? En este tipo de centrales, la particularidad es que de ninguna forma el agua se puede retener o acumular para turbinar después o algo así, ¿no? El agua, ¿verdad? O se vierte o se turbina o se vierte, ¿verdad? No hay forma de acumular eso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Estas centrales no disponen de un embalse de regularización, ¿verdad? ¿Qué es un embalse de regularización? Es justamente un embalse que se encarga de regularizar la producción promedio, ¿sí? En este caso, la producción es, vamos a decirle, en tiempo real instantáneo, ¿ok? El agua pasa, se produce, o si ya hay exceso, se libera, pero no se puede regularizar, ¿ok? Eh, entonces, la presa, en este caso, también otra particularidad que tiene es que usualmente se usa para alimentar el salto, ¿sí? Acuérdense que el salto era la diferencia entre las cotas más altas antes de ser turbinada y a la salida, ¿verdad? En el nivel de restitución, ¿sí? Entonces, este tipo de centrales son las que normalmente son utilizadas como centrales de base. La producción de energía, ¿verdad? Puede ser un poco inconstante porque justamente no tiene un embalse regularización, ¿verdad? O sea, su objetivo no es lo ser constante, su objetivo es asumir la demanda variable en lo máximo que él pueda, ¿sí? Bien, entonces justamente las centrales, ¿verdad? Que tenemos de pasada son Yacyretá y Itaipú, ¿verdad? Si se fijan aquí, en esto no hay forma de, o sea, no se acumula el agua, ¿verdad? El agua es siempre turbinada y si hay exceso, se abren los vertederos y el agua es liberada, ¿ok? Luego tenemos lo que son con embalse de regularización, ¿verdad? Por ejemplo, Acaraú, ¿verdad? Que justamente el objetivo del embalse es regularizar el aporte de todos los ríos, ¿verdad? Que descargan ahí su agua para que luego esto pueda ser transportado y turbinado para poder generar, ¿sí? Entonces, a ver, estas centrales son generalmente utilizadas, ¿verdad? Como centrales de punta, ¿verdad? Si bien nuestra información dice que también se usa como de base, ¿verdad? Generalmente se usa como centrales de punta porque cuando se busca regularizar justamente un caudal es porque la producción usualmente no va a ser constante siempre, ¿verdad? No vamos a tener una demanda excesiva que necesita producir, entonces no hay forma de regularizar la producción, ¿sí? También dice que el caudal regularizado es el caudal que puede ser retirado de forma continua, ¿sí? Esto significa que si yo algo estoy regularizando, por ejemplo, si yo quiero sacar, vamos a chutar un valor, ¿verdad? 100 mega o 10 mega, ¿verdad? 10 mega por hora. Y entonces yo ya hice un estudio que si yo regularizo esta cantidad de agua, entonces yo voy a producir esta cantidad por hora de forma constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi envase está regularizado, yo puedo asegurar que no va a faltarme agua, ¿sí? Entonces, ahí es para que se entienda, ¿sí? Cuando yo puedo regularizar algo, yo puedo asegurar que no me va a faltar agua. Aquí vemos, ¿verdad? Unos pequeños ejemplos de las centrales de regularización.
¿sí? Justamente tenemos aquí abajo es la foto de Acaral, ¿verdad? Luego tenemos las centrales de acumulación o bombeo, ¿verdad? Entonces, estas centrales justamente tienen una particularidad bastante particular, vamos, vamos a decirle, ¿verdad? Estas centrales lo que hacen es aprovechan, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Los sobrantes de otras centrales, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Bombean el agua, ¿verdad? Que ya salió del nivel de restitución por encima otra vez del embalse, ¿sí? Prácticamente se están realimentando a sí mismos para poder, ¿cómo se dice? Poder producir otra vez esa pequeña energía, ese pequeño excedente, ¿sí? De igual manera, como son sobrantes de otras hidroeléctricas, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos hablando de una pequeña producción extra, ¿verdad? Que nos puede generar ahí y utilizar, por ejemplo, como para la energía en horario de punta, por ejemplo, ¿sí? Eh, Aquí vemos justamente un gráfico donde se puede observar que la curva, ¿verdad? La curva de potencia. Y vemos, ¿verdad? Que más o menos en el medio tenemos la energía suministrada por el bombeo de las centrales, ¿verdad? Entonces, básicamente, para que se entienda bien, ¿sí? Entonces, nosotros lo que utilizamos es ¿cómo se dice? El excedente energético de otras centrales y de base a eso, él produce su propia energía, ¿sí? Bien, aquí tenemos unas cuantas reglas para poder denominar el tamaño de una central o no, ¿sí? Entonces, estas reglas o sea, estos valores son vigentes en Brasil, porque en Brasil pues, existe varias centrales, incluso existen centrales de pequeñas producciones que son privadas, ¿sí? Y en otros países, además, existe algo que se llama pool, ¿sí? El pool es vamos a decirle, es su nombre ¿cómo se dice? Su nombre exactamente hablando es pileta, ¿verdad? Piscina, ¿sí? ¿Qué es? Se vierte todo en la piscina y de ahí se elige el mejor precio, ¿sí? Cuando la competencia es por medio de pool, ¿verdad? Tu precio vos tirás al mercado y en base a eso la gente te contrata, ¿sí? Entonces, si tu potencia que vos producís es menos a 100 kilowatts, vos entras en la parte de microcentrales hidroeléctricas. Si tu potencia es entre 100 kilos y 1 mega, ¿verdad? Entras en mini. Si tu potencia es entre 1 mega y 30 mega, entras en pequeñas centrales, ¿sí? Y si es superior a 30 megas, ¿verdad? Ya entras en lo que sería una central ya hidroeléctrica o una usina hidroeléctrica, ¿sí? A ver, pues se trancó ahí. Bien, según la potencia, ¿verdad? Justamente acá tenemos, ¿verdad? Que en Paraguay no existe una clasificación específica según la potencia, ¿verdad? Estas especificaciones, como le dije, son de otro país, son de Brasil, extraídos de un libro de Brasil, ¿verdad? Pero lo que tenemos es que la ANDE mantiene los derechos, ¿verdad? De los recursos hidráulicos en la parte de la producción de energía eléctrica para plantas que llegan a producir mayor a 2 megas, ¿sí? Entonces, si se fijan, mayor a 2 megas, nosotros estaríamos en el rango de pequeñas centrales hidroeléctricas ya, ¿ok? Bien. A ver, bueno, estos son unos pequeños datos, nomás no importa, ¿verdad? Bueno, según la disposición, tenemos lo que serían las centrales de represamiento a pie de presa, centrales de desvío y centrales de derivación, ¿sí? Entonces, lo primero, las centrales de represamiento, ¿verdad? Por ejemplo, dice que la casa queda localizada al pie de la presa, unida a través del conducto forzado, ¿sí? A ver, aquí hay un gráfico. No se ve bien acá. Aquí se ve bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir ese dato? Quiere decir que nosotros tenemos la presa, voy a activar por mi lápiz, aquí. Nosotros tenemos la presa que va a estar aquí, ¿verdad? Entonces tenemos lo que sería este ducto, ¿sí? Que se llama tubería forzada o tubería de alta presión, ¿sí? Que eleva la presión para que el agua pueda llegar y pasar por el rodete de la turbina y salir al nivel de restitución, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la casa de máquinas se encuentra directamente después de que ocurra este proceso de la tubería forzada, ¿sí?
Entonces, esas son las centrales, ¿verdad? Centrales de represamiento, ¿sí? A ver, voy a borrar todo. Ahí. ¿Sí? Eh, el desnivel creado por la presa del embalse, ¿verdad? O sea, el desnivel se crea, el desnivel es un desnivel artificial, ¿verdad? Que se hace lo que sería la presa y eso hace que eleve el salto, ¿verdad? La diferencia entre el embalse y el nivel de restitución, ¿sí? Entonces, esto es el esquema típico de grandes centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Y también centrales de baja caída, dice. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde se puede ver, ¿verdad? La misma, básicamente la misma estructura. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. Básicamente la misma estructura, así, la tubería forzada nuevamente toma el agua y trae hasta que llegue a la turbina, ¿verdad? Donde este gira y sale para el nivel de restitución, ¿sí? Si se fijan una vez más, ¿cómo se dice? La casa de máquinas se encuentra inmediatamente después de lo que sería la presa y la tubería forzada. A ver, aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo de Itaipú, ¿verdad? Este es el caso de la turbina de Itaipú. Fíjese, el mismísimo esquema otra vez, por más que sean distintas empresas fabricadas, ¿verdad? Aquí tenemos, esto sería nuestro embalse, ¿verdad? Aquí se puede explicar unas cuantas cosas justamente. Vamos a explicar. Esto que vemos acá arriba, ¿verdad? Sería nuestro embalse, ¿sí? Si nosotros consideramos esta altura versus esta altura, ¿sí? Tendríamos lo que es nuestro salto, ¿sí? Entonces, esto que está acá abajo, esta agua que sale acá, es lo que se llama el nivel de restitución, ¿sí? Entonces, esta es la tubería forzada, ¿sí? Bien, y como podemos observar, nada más al terminar la tubería forzada, nos encontramos con lo que sería la turbina ya en sí y la casa de máquinas que se encarga ya, o sea, donde se encarga de transportar, de producir la energía y transportarlo, ¿verdad? Entonces, esta sería básicamente la estructura. Vemos que hay unas cuantas compuertas acá que vamos a estar viendo también en los siguientes materiales. Aquí también vemos que hay una compuerta de mantenimiento. Sí, está todo eso vamos a estar viendo también, todas las partes completas. Bueno, a ver. Ahí está. Y lo mismo, ¿verdad? Ya se le da. Después tenemos lo que serían las centrales de desvío, ¿sí? Donde dice que un canal o un tubo conduce por gravedad el agua desde el reservorio hasta la casa de fuerza, ubicada aguas abajo, ¿sí? Cuestiones técnicas limitan la longitud del conducto forzado y poniendo la necesidad de intercalar en un sistema de baja presión entre la presa y el conducto forzado, ¿sí? O sea, justamente lo que acá habla, ¿verdad? Que por cuestiones técnicas y por cuestiones naturales, ¿verdad? La longitud está limitado justamente por la idea de mantener la presión del agua y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, ahí le voy a mostrar en el dibujo, ¿verdad? El sistema que se usa para poder entender bien esta parte, ¿verdad? Entonces habla también de los sistemas de baja presión o conductos de baja presión, ¿verdad? Son túneles y chimeneas de equilibrio de canal y galería, ¿sí? Básicamente el agua es transportada por gravedad en canaletas o canales, ¿verdad? Galerías abiertas, ¿sí? En este caso se le menciona a un elemento interesante que es la chimenea de equilibrio, ¿sí? La chimenea de equilibrio tiene la función de estabilizar el agua, ¿ok? Vamos a ver si tenemos acá el dibujo. Sí, acá tenemos el dibujo, ¿ok? Bueno, la chimenea de equilibrio que tiene, tiene la función de estabilizar el agua de algo que se llama golpe de ariete, ¿sí? Entonces, nosotros, si se fijan en este dibujo, el agua se toma desde acá, ¿verdad? Y se transporta por una tubería de baja presión hasta que entras a las tuberías forzadas ya de alta presión y llegan a lo que sería la sala de máquinas, ¿sí? Entonces, esto desagota otra vez en el río. Bien, entonces, esto que vemos aquí probablemente sea la chimenea de equilibrio en este caso, que la chimenea de equilibrio es necesaria porque a veces hay turbulencia en el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la chimenea de equilibrio?
hace que esa turbulencia, en vez de que genere un golpe de ariete y el agua turbulenta quiera volver hacia atrás, directamente nosotros sí tenemos así la chimenea, ¿sí? Y tenemos agua turbulenta que quiere venir hacia atrás, pero tenemos agua, agua ordenada, con buena presión, que quiere venir hacia adelante. Entonces, cuando esto se encuentra, esto sube por la chimenea de equilibrio y es en la chimenea de equilibrio donde se produce la, vamos a decir, la regularización de esa presión, ¿sí? O sea, el golpe de ariete desaparece aquí. ¿Por qué? Porque este sector siempre está sumergido. Entonces nosotros vemos una pequeña turbulencia nada más ahí. Esa es la función de la tubería, perdón, de la chimenea de equilibrio. Acá, por ejemplo, podemos ver otra vez una, ¿cómo se dice? Un ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el agua se toma desde otro lugar y se trae por la tubería, ¿verdad? De baja presión. Una vez que llega acá al conducto, aquí pues el agua puede chocar y querer rebotar. Entonces, en vez de rebotar, porque el agua sigue viniendo, va a chocar y va a subir hacia arriba, ¿sí? Ahí va a cumplir su función ¿cómo se dice? La chimenea de equilibrio, ¿sí? Entonces, el agua nuevamente cae por la tubería forzada, pasa por la turbina y se produce la energía eléctrica, ¿sí? Eh, bueno. Creo que está todo claro aquí. Vamos a seguir entonces. Bien, acá podemos ver justamente otro ejemplo, ¿sí? Donde vemos, por ejemplo, en este caso, a ver, aquí tenemos, por ejemplo, 3 generadores instalados en este ejemplo, ¿verdad? Entonces el agua sale por la tubería forzada y va derivándose por cada uno de ellos, ¿sí? También podemos ver, bueno, prácticamente el mismo ejemplo, ¿verdad? Podemos ver que está aquí la chimenea de equilibrio, justamente, ¿verdad? La idea es evitar el famoso golpe de ariete. Luego tenemos la central hidroeléctrica de derivación, dice. La presa se encuentra en un río y la descarga se encuentra en otro. El agua apresada es conducida por gravedad por un canal o túnel a una cuenca hidrográfica ubicada en el lado de punto más bajo, ¿sí? Este, por ejemplo, es el caso de Acaraú, ¿sí? Acaraú tiene ¿cómo se dice? Una represa que está ubicada prácticamente en 2 sectores, ¿verdad? En un sector se toma el agua, ¿verdad? Eso se transporta por un ducto ya, vamos a decirle, ya de más alta presión, ¿verdad? Se turbina y el río se tira en otro, o sea, el resto del agua se tira en otro río del cual fue tomado, ¿sí? Esa es la diferencia entre derivación, porque deriva el agua en otro río, y la de desvío, ¿verdad? Porque desvía pero suelta por el mismo río. Bien, entonces el caso práctico de Acaraú, tenemos acá un pequeño dibujo. Vamos a ver si se entiende, ¿verdad? Tenemos aquí lo que sería la represa de Acaraú. A ver. ¿Dónde está mi lápiz? Amarillo. Aquí estaría la represa de Acaraú, ¿verdad? No se ve nada amarillo. Vamos rojo. Sí. Aquí estaría la represa de Acaraú. Aquí. ¿Sí? Entonces el agua es tomada y se transfiere por un ducto. ¿Sí? Este ducto va otra vez hasta donde sería la tubería forzada. Fíjese, aquí está la chimenea de equilibrio que está inundada para justamente poder absorber las turbulencias, ¿sí? Esto, una vez que se turbina, ¿verdad? Se le da salida a lo que sería otro río, ¿sí? Bien. Voy a borrar esto. Este básicamente es el mismo esquema que estuvimos viendo. No hay gran diferencia con los otros esquemas, ¿sí? Eh, la misma cosa, ¿verdad? El agua se toma, ¿verdad? Se pasa por la tubería forzada. Al llegar a la turbina tenemos lo que sería la chimenea de equilibrio nuevamente y tenemos lo que sería la salida, ¿sí? Tenemos una pequeña chimenea de equilibrio otra vez justamente para evitar turbulencias también en la salida, ¿sí? Ahí termina nuestra presentación.
básicamente esas son las clasificaciones de lo que serían las usinas. Y nosotros lo que vamos a estar viendo más adelante son las partes constructivas, ¿verdad? Que ya vimos, ¿verdad? Una de ellas justamente ya vimos, que sería la parte de las turbinas, que son la parte más importante. La clase que viene vamos a estar viendo lo que serían las presas, cómo se construyen, cómo son los tipos de compuertas, ¿verdad? Los sistemas que hay para la apertura de compuerta, todo eso vamos a estar viendo lo que sería la clase que viene, ¿sí? Y sobre esta clase no le voy a dejar ninguna tarea, nada más le voy a subir el video y el material en el Classroom, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o alguna duda con respecto al examen también que le gustaría aclarar. No, profe. No hay No, ninguna profe. duda. El examen hice No, como les profe. prometí. Así que supongo que nadie lo rindió mal el examen tampoco. A ver. Bueno, entonces...